Muy buenos días. Bueno, el testimonio de Pamela Martínez, quien era una persona muy cercana al expresidente Rafael Correa, ha sido realmente revelador. Hemos escuchado su testimonio esta semana, este martes puntualmente, y realmente ha dado datos que dan muchas luces sobre lo que pasó y lo que sucedió en este sistema de recaudación de dinero para poder financiar las campañas electorales de Alianza País. Y pues que abre la puerta a poder conocer cómo se manejaban estas campañas electorales y que aporta muchas más pruebas y luces a la Fiscalía para que se pueda investigar este caso que ha sido denominado Sobornos 2012-2016. Quiero dar la bienvenida a Edgar Molina, él es el abogado de Pamela Martínez. Abogado, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Janet, muy buenos días, televidentes. Bueno, como lo dije, los aportes de Pamela Martínez han sido reveladores y su testimonio ha llamado la atención del Ecuador entero. Empieza dramáticamente con una pedida de disculpas, de perdón al país, a su familia, a su asistente. ¿Cómo ha vivido este proceso la señora Martínez? Bueno, para Pamela Martínez ha sido un proceso muy duro, muy fuerte. Puedo manifestar que ha sido tan fuerte que le ha tocado romper lealtades que las guardaba tiempo atrás, pero desde un inicio se comunicó a Fiscalía General del Estado que nosotros íbamos a manifestar toda la verdad. Pamela Martínez ofreció manifestar toda la verdad a costa de lo que tenga que suceder, y eso es lo que está sucediendo. Ahora, este proceso, digamos, de compromiso con la verdad no es de ahora. Porque yo relaciono, y usted me corregirá si estoy equivocada, esto de haber escrito el famoso cuaderno en el 2018, que tiene apuntes importantes sobre la memoria de Pamela Martínez en su participación en este caso, devela precisamente tal vez esa necesidad de decir la verdad y romper esas lealtades que venían pues cubriendo un caso relacionado con posibles actos de corrupción. Exactamente, o sea, aquí nace el hecho de cubrir ciertas lealtades hasta el punto, como lo señala Pamela Martínez, que inicia la sentencia de Jorge Glass. Una vez que es confirmada la sentencia en segunda instancia de Jorge Glass, más aún cuando gana el sí en la consulta popular y se venían los cambios por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Pamela Martínez prácticamente se le llama el expresidente Rafael Correa y le comunica que destruyan toda la información relacionada a los aportes. En efecto, Pamela Martínez da la orden a su asistente Laura Terán que proceda a la destrucción de toda la información. Pero existía un pendrive que lo tenía Pamela Martínez. Es ahí cuando ella destruye también ese pendrive que lo tenía ella, lo mete, lo sumerge en un vaso de agua, por testimonio de ella, lo sumerge en un vaso de agua y da destruido el pendrive. A raíz de eso, pocos días, meses después, ella recibe un chantaje por parte de un funcionario que mantuvo en presidencia, pasó a Corte Constitucional y le empieza a chantajear y le dice que él tiene comunicación y que tiene esa información y que necesita un trabajo. Es ahí cuando Pamela Martínez le hace una comunicación a la Corte Constitucional para que sea separado. Es en ese momento que ella empieza y dice algo va a suceder, algo va a pasar. Y no es un blog de apuntes cronológicos, de fechas recordadas de hace 7 años, en las que montos exactos, no. Ella empieza a hacer anotaciones de lo poco que se acordaba, de situaciones específicas que sucedían, ella empieza a realizar anotaciones. Esto lo realiza más o menos en un promedio, como lo ha manifestado ella, en un promedio casi de 3 meses. No es en un viaje Quito-Guayaquil, y en Quito-Guayaquil realizó toda la escritura en el cuaderno. No sucede de esa forma. Y allí es en donde me quisiera centrar en este momento, porque obviamente quienes están, cuyos nombres están siendo develados a través de este testimonio de Pamela Martínez, están minimizando y están descalificando ese testimonio porque dicen que todo está basado en lo que está escrito en un cuaderno que recién fue elaborado o redactado en el 2018.
Y yo quisiera conocer su criterio aquí. Yo no le doy importancia al cuaderno, porque el cuaderno, como usted lo acaba de decir, es un cuaderno de memorias, es un cuaderno de apuntes. Lo que hay que ver es todas las pruebas que corroboran lo que esas memorias están apuntadas allí. Y allí quisiera preguntarle, por ejemplo, Laura Terán, ahora se devela que sí, destruyó los archivos, pero los que estaban en la computadora, los que están en la nube, no. Y ahí va el trabajo de Fiscalía de corroborar el testimonio tanto de Laura Terán como de Pamela Martínez con la información que puede estar en esa nube. Por otro lado están los mails, que corroboran algunas de las cosas que dicen en esos mails y que pueden llevar a la comprobación de la entrega de dinero. Y por último, los testimonios de los empresarios que entregaron los sobornos y recibieron las obras. Las obras están allí. Entonces, desde mi punto de vista, el cuaderno es lo que menos importa aquí. Exactamente. A ver, lo que debemos entender una cosa es que existió un cuaderno, sí, pero en efecto hoy estamos hablando ciertos procesados que el caso para Fiscalía ha culminado y se ha caído. Entonces yo entendería que para ayer fue tarde si es que todos los procesados o la gran mayoría de procesados que se sienten aludidos por las anotaciones de Pamela Martínez, ¿por qué no solicitan ya una audiencia de sustitución de las medidas? Porque no piden en este momento a la doctora Camacho a ver con qué sorpresa nos topamos. Esto es un rompecabezas, simplemente. Existen 28 piezas. De las 28 piezas, una de las piezas es los apuntes de Pamela Martínez. Retiremos los apuntes de Pamela Martínez, nos quedamos con todos los mails. ¿Qué sucede después de los mails? Nos quedamos con las facturas. Correcto. ¿Qué sucede después de las facturas? Nos quedamos con el archivo. ¿Qué sucede después del archivo? Nos quedamos con las versiones. ¿Qué sucede después de eliminar todas las versiones? Nos quedamos con algo más grande, que hoy por hoy se ha llegado a determinar cómo surgían los cohechos, cómo surgía, cómo se iniciaba, cómo partía. Nos quedamos con algunas versiones de testigos que mantiene Fiscalía, que en su debido momento entiendo yo que deben ser develados. ¿Qué obliga a la defensa y qué obliga a la Fiscalía en este momento a realizar la línea de investigación? Son los aportes que Pamela Martínez otorgó en su debido momento. Nosotros en el momento procesal oportuno comunicamos a Fiscalía General. Señores, Fiscalía General, si ustedes topan el Ministerio de Senagua, eso va a estar podrido. Si ustedes topan el Ministerio de MTOP, eso va a estar podrido. Es decir, Pamela Martínez lo único que hizo entregar es una línea de dirección. La Fiscalía es la encargada de investigar. Si es que no fuera así, entonces mejor la Fiscalía a los 28 días daba por terminada la instrucción, procesaba a todas las personas que se encontraban en los apuntes de Pamela Martínez, procesaba a todas las personas que se encontraron en los apuntes del portal Mil Hojas y listo, y se acabó la investigación. Nos ahorramos el trabajo de Fiscalía. Cabe en este momento destacar los testimonios de los empresarios que están acusados y que están señalados o que están señalados dentro de los apuntes de Pamela Martínez y ahora dentro del testimonio que ella ha dado ya frente a la jueza Daniela Camacho. Y ya algunos de esos testimonios se han recogido y se van a recoger. Por ejemplo, el de Concienzado Santos. Ahorita viene a corroborar o se esperaría que corrobore lo que dice Pamela Martínez y se constituye en una pieza muy valiosa pues que le da mucho más peso e importancia a lo que la señora Martínez está develando en este momento. Exactamente. El día de hoy estarán dando ya su testimonio Gerardo de Souza y Concienzado Santos. Vamos a ver cuáles son las reacciones de seguro de los afectados. De pronto dirán el día sábado que Concienzado Santos, Gerardo de Souza, fueron también coaccionados, se les obligó a decir eso. Las cosas no son así, las cosas son claras. Ya 2 años atrás, en la sentencia de Odebrecht, que se conoció el proceso como Odebrecht, Santos ya manifestó: yo entregué dinero para la campaña de Alianza País. Ya lo manifestó. Ahora, esas fichas de ese rompecabezas empiezan a engranar, como lo quiere hacer Fiscalía. Engrana parte por parte, pero eso ya no es función mía, esa ya no es función de los abogados, esa es función de Fiscalía. Correcto. Y Fiscalía empieza a tener ya el mapa casi trazado. Ese mapa trazado
de lo que señaló Consensado Santos, más lo que aporta Pamela Martínez, que Pamela Martínez ratifica y dice, sí, en efecto, Consensado Santos hace 2 años me dio dinero para Alianza País. Ingresé en mi compañía en Nexo Global y eso empecé a producir. Si Consensado Santos el día de mañana que da su testimonio dice eso no sucedió, yo no entregué dinero a Pamela Martínez, nunca le di, el escenario es distinto. Eso es lo que obliga a la defensa meses atrás a tomar otra dirección en relación a la defensa técnica que se llevaba. Pero pongámonos en el peor escenario. Digamos que Consensado Santos se vuelve loco y en este momento decide, en este nuevo testimonio, en esta nueva declaración, negar que él le entregó dinero a Pamela Martínez. Pero, como le digo, digamos, hay que evaluar que los testimonios son un elemento más, porque Pamela Martínez me imagino que tendrá también las pruebas de cómo fue depositado ese dinero y la existencia de ese dinero dentro de las cuentas de la empresa Nexo Global. Es decir, como usted dice, es una pieza más. Exactamente. Por otro lado están las otras que podrían corroborar, diga lo que se diga. Exactamente, Janet. Es lo mismo, me quitas las palabras de la boca. Son 28 piezas, se eliminan 2 y Consensado Santos se acerca y manifiesta, no pasó nada, sufrió de amnesia, no sucedió nada. ¿Dónde están los correos? 1, especialmente las facturas que Odebrecht ingresa en Nexo Global. ¿Dónde están los testimonios? Se siguen eliminando simplemente elementos de convicción que se trasladarán en evidencia y en la etapa probatoria serán elementos de prueba. Ahora simplemente pues nos hemos puesto en el peor escenario. Claro. Pero debemos tomar en cuenta que Consensado Santos también está colaborando con la justicia, no solamente la ecuatoriana en este caso, sino con la justicia internacional. Porque este es un caso que no solamente ha sucedido en el Ecuador, sino que fue un caso de corrupción regional. Entonces, no creo que se ponga con cosas en este momento de proteger a nadie, ni de ser leal a nadie, ni de mentir o de ocultar información que le va a ayudar a él también a pues minimizar o reducir la pena que él podría enfrentar por haber sido protagonista de este caso de corrupción. Exactamente. A ver, ya rindió una versión Gerardo de Souza, la rindió un mes atrás y comunicó exactamente lo que Pamela Martínez ha manifestado, pero Pamela Martínez lo manifestó 2 meses atrás. Ya lo dijo, y dijo específicamente, nosotros entregábamos dinero, lo depositábamos en las cuentas de Nexo Global, se depositó, mi jefe Santos obligó a que entreguemos esos dineros, y esos dineros fueron canalizados por Pamela Martínez. Pamela Martínez lo único que ha hecho en este momento es decir la verdad, comunicar la verdad, alejándose totalmente de todas las lealtades posibles que las tenía. Ahora, hay algo que sorprende y es que el aporte de Laura Terán entra a ser mucho más preciso y contundente, a pesar de que Pamela Martínez era pues la que lideraba, la mujer de confianza de Correa, quien llevó las cuentas, quien recibió la confianza para recibir el dinero y repartirlo. Pero Laura Terán, el testimonio de ella es mucho más contundente, el cuadro que presenta de cómo estaba organizado este caso, de cohecho, pues es mucho más claro y preciso. ¿Por qué? A ver, Laura Terán conocía exclusivamente lo que le decía Pamela Martínez. Somos muy claros y Pamela Martínez ha pedido disculpas a la familia porque estamos conscientes que Laura Terán solo cumplía funciones y pedidos de Pamela Martínez. Quien tenía exactamente la función y el engranaje total y sabía de cómo se sucedían las cosas era Pamela Martínez. Ella era la que sabía dónde se ubicaban, qué personas jurídicas, qué personas naturales venían los aportes. Ella lo conocía. ¿Por qué lo conocía? No porque ella solicitaba, no porque ella pedía, no porque ella se entrevistaba. Era direccionada ya por el ex vicepresidente Jorge Glass, que le manifestaba, tal persona va a ir a dejar este aporte económico, tal persona va a ir a dejar este aporte económico. El macro, toda la situación, lo conocía Laura Terán. Pero cómo eran entregadas, qué personas entregaban, lo sabía exclusivamente Pamela Martínez. Es tanto así, y sin temor a equivocarme, que Pamela Martínez relata exclusivamente de 5 o 6 personas jurídicas, que fueron las que se entrevistaron con ella, a quienes ella recibió, a quienes ella entregó los dineros. Pero más no relata de las demás, porque es en honor a la verdad. Y como ella dijo a la fiscalía, yo voy a decir la verdad, lo que yo conozco, lo que yo sé, más no lo que la fiscalía quiera oír, lo que yo sé. ¿Cómo se va a comprobar el dinero que fue entregado en efectivo? Digamos, hay un dinero que entró a Nexo Global,
Ahí hay una transacción, digamos, hay un dinero que entró a esa empresa, pero entiendo después salió en efectivo y fue repartido, por ejemplo, al señor Alexis Mera, a la señora Viviana Bonilla, al mismo Jorge Glass e incluso al señor Rafael Correa. Entonces fue entregado en efectivo. ¿Cuál es el registro o cómo va, digamos, cuál es el eslabón allí para comprobar que es ese dinero precisamente el que se les entregó a ellos? A ver, nosotros hemos comunicado a Fiscalía los datos que tenemos. Por reserva de ley me es prácticamente imposible comunicar qué es lo que nosotros hemos entregado. Esa ruta que nosotros hemos dado es la que Fiscalía la debe seguir. Ellos serán los encaminados a determinar cómo ha sido. Pero muchos de esos encaminamientos que se ha venido dando es por la participación de Pamela Martínez, en la que ya ha entregado esa ruta prácticamente a la Fiscalía. Y la Fiscalía ha ido dando. Vuelvo y repito, es lo que le obliga a la defensa a cambiar totalmente la estrategia. Cuando se vota totalmente y se encuentra en una mesa las fichas de un rompecabezas, y la fiscal empieza a armar esas fichas y llega a un punto en que ya le faltan solo 5 fichas y tú regresas a ver qué es lo que armó y te das cuenta que armó el sistema de sobornos. Es cuando Pamela Martínez dice, es hora de cambiar la situación. Están dando donde como defensa no queríamos que den, pero dieron. Simplemente como un apunte, no sé si dentro del testimonio de Pamela Martínez hay una descripción, o podría haber en un momento, cómo llegan a crear este sistema para no ser detectados o para tratar de no ser detectados, pero no hay crimen perfecto, como ustedes están viendo en este momento. Y siempre hubo este mito de que el dinero de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa se manejaba en efectivo, es decir, en bodegas, en cajas fuertes, en caletas, no sé, dependiendo el nivel del corrupto y el nivel del dinero que manejaba. Pero quizá en algún momento sea interesante saber cómo se planificó esta manera de pues recibir el dinero y manejar el dinero en efectivo para tratar de ocultarlo. Eso es una idea de Odebrecht, eso es una idea que viene de esta gran empresa, digamos, no solo de construcción, sino de corrupción, o también hay pues el sistema criollo, por llamarlo de alguna manera. Sería muy interesante saber por qué lo hicieron de esa manera. Sería muy interesante saber por qué se hizo con cruce de facturas, ¿no? Sería muy interesante. Ahora, recapitulo un poco lo que tú decías. O sea, se puede caer todo, pero existen la gran mayoría, casi el 100% de las personas, de las personas que facturaron, en que manifiestan, yo no le presté el servicio, supongamos, a SK. Yo ese servicio no lo presté. Yo lo presté a Alianza País y Alianza País me pagó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y más aún, cuando Fiscalía da el rastro de eso y llega a determinar que a raíz de ese aporte, a raíz de ese pago de esa factura, se obtuvo un contrato. ¿Sí? Al ser un delito de función, empieza ya a engranar todas las cosas. ¿Por qué no se permitió que otros abogados le hicieran preguntas a Pamela Martínez? A ver, en inicio, Pamela Martínez deseaba contestar las preguntas de Fiscalía y de todos los abogados. Ella me dijo a mí, Edgar, yo voy a contestar absolutamente todos. Quiero ir callándoles uno por uno. Y quieren saber un poco más. Todos los que me pregunten van a saber de todo lo que yo sé. Que Janet, yo no sé. No conozco hasta ahí. Pero Pamela dijo, van a saber todo lo que yo sé, van a saber uno por uno. Así no sea de esto, pero van a saber. Llegó un punto en que se evacuó todo el testimonio y todo el testimonio cumplió con las expectativas de nosotros como abogados, sabíamos perfectamente a dónde iba, y más aún cuando la propia Fiscalía General del Estado se abstiene de realizar preguntas, se abstiene de realizar el interrogatorio. Por consejo particular lo realicé y lo manifesté, pese a la indisposición que se notó en la sala de Pamela Martínez, que no responda a más preguntas. De todas maneras, pues durante el proceso podría haber más develaciones. Ella dice, les voy a decir lo que es, lo que pertenece a este caso y lo que tal vez no pertenece a este caso, pero lo van a saber. Es decir, que tiene más información y el país necesita ahorita realmente conocer toda la verdad. Aún dura la investigación 30 días más. Estamos a fecha 29, más o menos 24, 25 días.
La Fiscalía aún tiene muchos elementos aún de investigación que están recién siendo explotados. Aún faltan muchas cosas por develar por parte de Fiscalía. En estos días son días muy cruciales, que quisiera ver qué suceda y cuál va a ser la postura a futuro de los demás procesados. No acostumbro a pronunciarme sobre los procesados por el respeto que obedezco. Ahora quizás la aspiración que hay de estas declaraciones y de este proceso que se ha armado, sobornos 2012-2016, es saber y que en alguno de los casos pues se llegue a las cabezas y se llegue a saber realmente cómo funcionaba la organización, que no empiece en Pamela Martínez, ni empiece en Concienciados Santos o termine en Concienciados Santos, ni en ninguno de los contratistas que finalmente entregaron sobornos y consiguieron obras. Ahí había un mentor, había un mentalizador, había un autor intelectual. Y Pamela Martínez ya lo ha dicho que en este caso el presidente Rafael Correa o el expresidente Rafael Correa lo sabía todo. Y no solamente que lo sabía, que ordenó que la información se destruyera y recibió en el camino dinero. Y yo quiero saber si ella podría o va a aportar mucha más información para que no se quede en los $6,000 que ya se ha hablado que recibió Correa como un préstamo y que viene de este dinero, de los sobornos y no de las recaudaciones de Alianza País y otras tonterías que dijeron. ¿Va a haber más aportaciones en ese sentido? Nosotros estamos dispuestos, que Fiscalía General del Estado solicita nuestra colaboración en lo que sea necesario. Nosotros vamos a colaborar en todo lo que Fiscalía General del Estado. La posición de mi cliente es, y ha manifestado, pido disculpas a toda su familia, a Laura Terán, pidió disculpas a la sociedad ecuatoriana porque está consciente que cometió un error. Y sabe. Como ella dijo, hasta aquí llegó las lealtades. No puedo seguir más con esto. Es ella la utilizada. Todo mundo le lanza ahora la piedra a ella, Pamela Martínez, que Pamela Martínez era la que dirigía, Pamela Martínez era la que orquestaba, Pamela Martínez hacía absolutamente todo. Entonces los únicos procesados deberían ser Pamela Martínez y Laura Terán. Se habla de un perjuicio de $22 millones y es allí en donde entra el Procurador General del Estado como acusador particular en contra de quienes han participado del cohecho. Pero se habla de 22 millones. ¿Es esa la cifra? ¿Hay más? Janet, no te podría comunicar exactamente y no quiero dar una apreciación mía sobre la acusación particular emitida por la Procuraduría General del Estado y bajo la cifra. Debería determinar el procurador de dónde saca esa cifra. Puede ser, y de seguro, que tengan ya el margen de contratos, qué contratos adjudicaron, cuáles fueron los entregados. Pero esa información no la hemos proporcionado nosotros. Antes de la última pregunta, simplemente pues recalcar que hay información ya concreta de que el presidente Rafael Correa sabía del tema, ordenó que se destruya la información y recibió parte de ese dinero. Y no nos podemos centrar en el monto, $1, $3, $10, $5,000, $6,000 o $1 millón, da igual. Recibió ese dinero, recibió parte de ese dinero, lo que comprueba que conocía de todos estos casos y que además lucró de este sistema de corrupción. No importa en la medida que lo haya hecho, y yo la verdad dudo mucho que solo haya recibido esos $6,000, pero eso ya es un criterio y una opinión mía. Por último, ¿qué es lo que espera Pamela Martínez de este proceso? Digamos, en esta colaboración efectiva, al pasar a ser una testigo protegida de parte del sistema judicial, ¿qué es lo que se espera? A ver, nosotros no estamos aún, y lo puedo señalar, que nos encontremos aún en una colaboración eficaz. En primer lugar, me prohibiría la ley a mí mencionar eso, pongo en riesgo la vida de mi cliente, sí está como testigo protegido, pero no hay que descartar que nuestro Código Orgánico Integral Penal señala la posibilidad de acogernos a una atenuante trascendental. Es decir, entregamos toda la información y tenemos un beneficio, ¿sí? Lo que esperamos es que a futuro estas evidencias, estos elementos de convicción que fueron ya recopilados, hoy transformados en evidencias y después en prueba en la audiencia de juicio, sean valorados. Una vez que sean valorados, nosotros como defensa técnica solicitaremos las respectivas rebajas de ley de considerarse. Vuelvo y repito, Fiscalía tenía todas las piezas en todos los lados, pero faltaba piezas que debían engranar. Esas piezas que debían engranar fueron entregadas por Pamela Martínez y Laura Terán. Las dos entregaron
esas piezas para que hoy la Fiscalía voltee el mapa y te encuentres no con una paloma de la paz, ¿no? Te encuentras con un signo de corrupción. Eso es lo que tiene Fiscalía, que a muchos les dolerá, entenderé, que a muchos les dolerá, pero es la verdad de los hechos. Muchísimas gracias, abogado, por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos muy de cerca el caso, por supuesto, y pues muy pendientes de lo que aportará y dirá el señor Concienciado Santos, quien dará su declaración para dentro de ya este caso en particular, denominado como Sobornos 2012-2016.